Hay un momento en la vida en el que miras a tu alrededor y te das cuenta de que no estás donde imaginaste estar. No porque te falte capacidad, sino porque durante demasiado tiempo has esperado un gran cambio, una señal, una transformación repentina que nunca llegó. Y mientras esperabas, los días siguieron pasando. Pero hay un secreto que nadie te dijo a tiempo. No necesitas un terremoto para cambiar tu vida. Necesitas un movimiento, apenas visible, casi silencioso, pero constante. Porque a veces basta con un solo paso, un solo gesto, un 1% más que ayer, para comenzar una revolución interna tan poderosa que, cuando la mires en retrospectiva, entenderás que ese pequeño crecimiento lo cambió todo. Quédate hasta el final, comparte, suscríbete y dale like para no perderte lo que viene. Voy a darte algo real, algo que puedas sentir en la piel desde la primera frase. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que nadie vendrá a salvarte. No habrá un día perfecto para empezar. No habrá un aplauso para empujarte. Solo estás tú, mirando a tu reflejo, cansado de sentir que podría ser más, y aún así paralizado. Y es en ese punto exacto cuando sientes que nada cambia donde nace lo que de verdad puede cambiarlo todo. Porque el poder no está en los grandes saltos, está en lo pequeño, en lo que parece insignificante, en lo que nadie ve, ni valora ni celebra. Pero tú lo sabes, tú sabes lo que cuesta, tú sabes lo que duele, y sabes lo profundo que te golpea fallarte a ti mismo una y otra vez. En silencio, ahí es donde empieza la transformación. Cuando decides levantarte 10 minutos antes, aunque tu mente te pide quedarte, cuando lees una página aunque solo sea una, cuando entrenas aunque sea corto, cuando escribes aunque sea torpe, cuando intentas aunque sea insuficiente, no porque te sientas fuerte, sino porque por fin entiendes que mañana será más fácil repetirlo, y pasado mañana también. Y dentro de un mes, ese gesto que hoy se siente imposible se vuelve tu nueva normalidad. La mayoría de las personas renuncian antes de llegar ahí, no porque no puedan, sino porque confunden pequeño con inútil, confunden lento con fracasado, confunden progreso con perfección. Pero tú estás empezando a verlo distinto. Estás empezando a darte cuenta de que cada vez que haces algo, por mínimo que sea, estás tomando una decisión sobre quién eres. Estás diciendo, no estoy donde quiero, pero ya no soy quien era. Eso es lo pequeño, eso es lo grande disfrazado de insignificante. Tal vez nadie lo note, tal vez nadie lo reconozca, tal vez nadie diga nada, pero dentro de ti, una chispa empieza a encenderse. Y un día, sin saber exactamente cuándo, empiezas a actuar diferente. Te vuelves alguien más disciplinado, más decidido, más consciente. Y la gente alrededor lo ve, pero no entiende. No entienden que no fue un momento de inspiración. Fue acumulación, fue constancia, fue aceptar días mediocres sin perderte a ti mismo. Porque los grandes cambios no se sienten gloriosos mientras suceden. Se sienten lentos, torpes, invisibles. Hasta que un día miras atrás y dices, ¿cómo llegué hasta aquí? Y la respuesta no es dramática, no es cinematográfica, no es romántica, es cruda. Llegaste porque hiciste lo pequeño cuando nadie te lo hubiera exigido. Así que no menosprecies el pequeño paso que diste hoy, aunque solo tú lo sepas, aunque duela lo lento que va, aunque estés cansado de empezar de nuevo. Es en los días invisibles donde se construye la vida que otros llamarán suerte. Puede que al principio te dé vergüenza avanzar tan despacio. Puede que sientas que tu esfuerzo no compensa. Puede que pienses en rendir. Pero pregúntate, ¿y si esto que parece nada es exactamente lo que está cambiándolo todo? Porque lo es. El nuevo destino no comienza con una gran victoria. Comienza con un pequeño sí. Un sí incómodo. Un sí silencioso. Un sí que nadie aplaude, excepto la parte más profunda de ti. Esa parte que siempre supo quién puedes llegar a ser. Esa parte que se niega a morir. Esa parte que, aunque duela, sigue aquí, empujándote a intentarlo otra vez. El poder invisible de lo pequeño no es un truco, es el nacimiento de tu nueva vida. Y hoy, aunque nadie lo vea, ya ha comenzado dentro de ti. La vida no siempre se rompe de golpe, a veces se desarma lentamente, día tras día. Te levantas y algo en ti sabe que no estás bien, pero sigues adelante. La rutina te mueve, el mundo te empuja, y tú respiras porque no queda otra opción. Y en medio de ese caos silencioso, donde nadie ve lo que pesa tu mente, donde nadie nota cómo cada día cuesta un poco más, aparece una palabra que no suena grandiosa, ni heroica, ni emocionante: constancia. Y lo sé, a veces hasta molesta escucharla, porque cuando estás cansado, herido, frustrado, decepcionado contigo mismo, lo último que quieres es que alguien te diga: sé constante. Cuando todo dentro de ti grita por rendirse, suena ridículo pensar en seguir. Pero ahí está la verdad incómoda.
No sales del pozo por milagro, sales por repetición. No por un impulso emocional, sino por el acto casi invisible de no soltar la cuerda. Quizás no te das cuenta, pero cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás enviándote un mensaje. Puedes contar contigo mismo, y ese mensaje cambia destinos, porque no importa lo pequeño que sea el paso, importa que sigas moviéndote. La constancia tiene una forma extraña de rescatarte. No viene con ruido, no viene con aplausos, no viene con motivación repentina. Llega en silencio, como un refugio que tú mismo construyes sin darte cuenta. Días buenos, días malos, da igual, sigues. En los días buenos la constancia es una herramienta que empuja tu crecimiento. En los días malos, es el refugio que evita que retrocedas a la oscuridad donde estabas antes. Y con el tiempo descubres algo que nadie te dice al principio, que el entusiasmo es frágil. Hoy está, mañana desaparece. Que la inspiración no siempre vuelve, y que si dependes de tus emociones, tus metas se mueren en cuanto cambia el clima interno. La constancia es lo que haces cuando ya no sientes lo que un día sentiste, es cuando sigues, incluso sin creer, es cuando caminas incluso con miedo, es cuando apuestas por ti en silencio, sin testigos, sin energía, sin garantía. Y sé que duele, sé que hay días en los que abrir los ojos ya cuenta como una victoria. Sé que hay mañanas donde te preguntas si vale la pena seguir apostando por ti. Y sí, ahí es exactamente donde la constancia salva, porque no necesitas ser perfecto, no necesitas ser fuerte, no necesitas estar inspirado. Lo único que necesitas es no soltar del todo la cuerda. No importa cuántas veces falles, siempre puedes volver al ritmo. La constancia no exige que nunca caigas, exige que nunca desaparezcas. Y de repente, un día, sin que nadie lo anuncie, sin un momento épico, sin una gran emoción, algo cambia. Empiezas a verte diferente, empiezas a respetarte, empiezas a confiar en ti, no porque todo salió perfecto, sino porque te probaste que eres capaz de sostenerte incluso cuando nadie te sostiene. Y ahí entiendes la verdad que siempre estuvo enfrente. La constancia no solo construye resultados, construye identidad. No te rescata porque hace tu vida más fácil, te rescata porque te recuerda quién eres cuando la vida se hace difícil. Y cuando descubres eso, ya nunca vuelves a ser el mismo. You wake up every day with the intention of mejorar, de avanzar aunque sea un poco, pero casi sin darte cuenta, tu mente se llena de ruido. Notificaciones, opiniones, comparaciones, urgencias que no son tuyas. Y ahí estás tú, con un 1% de progreso en las manos, y el mundo entero intentando arrebatártelo antes de que puedas usarlo. Y duele, porque no se trata solo de productividad, se trata de tu paz, de tu energía, de tu vida avanzando o estancándose. Hay algo que nadie te dijo. Mejorar un 1% cada día no es difícil por la falta de capacidad, es difícil porque el ruido no quiere dejarte crecer. Cada distracción viene disfrazada de importancia. Cada interrupción se siente inevitable. Y tú te convences de que puedes con todo, hasta que te das cuenta de que no avanzaste ni un milímetro. Y entonces te golpea ese cansancio que no viene de hacer mucho, sino de estar en todas partes, sin estar realmente en ninguna. Pero aquí, en ese cansancio, es donde empieza la verdad. Porque un día te das cuenta de que no puedes seguir regalando tu energía a todo y a todos, que tu atención es tu recurso más valioso, y que si no la proteges, no habrá cambio, no habrá mejora, no habrá evolución. Y entiendes que crecer no es añadir más cosas a tu vida, sino eliminar lo que no te deja avanzar. Proteger tu 1% no se siente heroico, al principio se siente incómodo, casi culpable. Decir no duele, poner límites incomoda. Apagar el teléfono te hace sentir que estás perdiendo algo. Y lo que más duele es darte cuenta de cuántas cosas habías permitido entrar en tu mente sin mérito alguno. Pero es ahí, justo ahí, donde nace la transformación. Porque cuando cortas el ruido, aparece algo que quizá habías olvidado: claridad. De repente recuerdas lo que realmente importa. Tu mente deja de pelear contra 1000 frentes y se enfoca en ese pequeño paso que sí te mueve. Y es entonces cuando empiezas a sentirlo. Ese 1% deja de ser pequeño. Empieza a acumularse. Empieza a darte fuerza. Empieza a mostrar resultados. Quizás no es visible para todos, pero tú lo sientes. Te ves más estable, menos reactivo, más consciente. Descubres que ya no necesitas la validación externa para seguir. Empiezas a actuar desde convicción, no desde impulso. Y ese cambio es silencioso, pero imparable. Aislar lo esencial no es alejarte del mundo. Es crear un lugar dentro de ti donde nada ni nadie pueda interferir con lo que estás construyendo. No se trata de tener días perfectos, sino de tener días protegidos.
Y poco a poco entiendes que mejorar no es suerte, ni motivación, ni talento. Es defensa, defensa de tu energía, de tu enfoque, de tu proceso. Y un día, sin anunciarlo, sin ruido, sin espectáculo, miras atrás y ves lo que ese 1% hizo por ti. No fue un salto, no fue un milagro, fue una decisión diaria, no regalarte, no traicionarte, no abandonarte por distracciones que nunca valieron tu paz. Así que si quieres crecer, empieza por proteger tu 1%. El mundo seguirá haciendo ruido, la vida seguirá exigiendo, pero tú ya sabes la diferencia entre lo urgente y lo importante, entre lo que te distrae y lo que te construye, entre lo que roba tu energía y lo que la multiplica. Y cuando aprendes a defender ese 1%, algo inmenso sucede dentro de ti. Dejas de vivir sobreviviendo y empiezas a vivir avanzando. Here comes the moment where it finally hits you. The problem was never that you were weak. It's that you thought discipline meant hurting yourself to become better. Durante años te repetiste que tenías que ser más duro, más fuerte, más perfecto, que si no dolía no servía, que si fallabas era porque no estabas hecho para esto. Y en silencio te rompiste por dentro tratando de convertirte en alguien que no se cansara, alguien que nunca dudara, alguien que nunca se desviara del camino. Pero mírate ahora, exhausto, lleno de metas medio rotas y de promesas que te hicieron cargar una culpa interminable. Esa culpa no vino de fallar, vino de no permitirte ser humano. Porque sí, caes, te distraes, tienes días en los que no puedes más. No porque te falte carácter, sino porque eres una persona con emociones, con miedos, con vida real. Y nadie te enseñó que la disciplina también puede ser amable. Es extraño, ¿verdad? Creciste pensando que avanzar era una guerra contra ti mismo, que la única forma de conseguir lo que quieres es gritándote por dentro, juzgándote, comparándote con los demás, hasta que un día entiendes que ese ruido no te movía, te detenía. Porque cuando todo es obligación, la vida pierde sentido. Y lo que alguna vez fue una meta, se convierte en una cadena. Pero hay otro camino, un camino silencioso y mucho más poderoso. La disciplina suave. Y no significa rendirte, conformarte o dejarte llevar por la comodidad. Significa caminar con intención sin destruirte por dentro. Significa que cuando fallas no te castigas, te escuchas. Cuando te pierdes, no te culpas, te encuentras. Cuando avanzas, no lo haces por miedo, lo haces por decisión. Disciplinarte suavemente es recordarte, todos los días, que no estás luchando contra ti, estás caminando contigo. Es aceptar que habrá días de fuerza y otros de silencio. Días en los que avanzarás 10 pasos y días en los que solo podrás dar uno, pero lo darás igual. Y ese único paso, hecho desde la conciencia y no desde el odio, vale más que cualquier sprint alimentado por la rabia o el miedo. Porque la disciplina que te transforma no es la de los héroes perfectos, es la de las personas reales. Personas que viven, tropiezan, se levantan, respiran, lloran, descansan y continúan. No porque se odien, sino porque se importan. No porque quieran demostrar algo al mundo, sino porque están construyendo algo dentro de sí mismos. Y sé que cuesta soltar esa idea antigua, esa voz que dice que tienes que exigirte más, que tienes que sufrir para merecer. Esa voz no desaparecerá de inmediato, pero puedes aprender a no obedecerla. Puedes empezar a moverte con intención, no con violencia interna. Puedes convertir el proceso en un lugar donde te encuentres, no donde te pierdas. La disciplina suave no te hace avanzar más rápido, te hace avanzar de verdad. Y un día, cuando mires atrás, no recordarás una batalla contra ti mismo, recordarás una alianza. Recordarás que cada pequeño paso, incluso los torpes, incluso los lentos, incluso los que diste con miedo, te trajo hasta aquí. Y será entonces cuando entiendas que no necesitabas ser un héroe, solo necesitabas ser alguien que nunca dejó de caminar, aun cuando tuvo que aprender a levantarse 1000 veces. Porque no se trata de exigirte, se trata de acompañarte. Y cuando aprendes a ser tu propio compañero, tu propia fuerza, tu propio refugio, es imposible no llegar lejos. Hay un momento en la vida en el que te hartas de esperar a que algo grande pase. Estás cansado de sentir que estás poniendo esfuerzo y no ves resultados. Trabajas, intentas, fallas, te levantas, vuelves a intentar y nada cambia. Y empiezas a preguntarte si todo esto tiene sentido, si realmente estás avanzando o solo estás dando vueltas, gastando energía en un sueño que nunca se mueve. Y lo peor no es el cansancio físico, es el cansancio emocional. La duda, ese pensamiento silencioso que dice, ¿y si nunca soy suficiente? ¿Y si nada funciona para mí? Pero escucha algo que nadie te enseña a tiempo.
Los cambios reales no hacen ruido cuando llegan, crecen en silencio. Crecen mientras tú sigues construyendo, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando estás solo, incluso cuando parece inútil. Crecen en las pequeñas decisiones que tomas cada día, aunque ni tú mismo notes la diferencia. El 1%, ese esfuerzo mínimo que parece ridículo, es el que está moldeando tu vida ahora mismo. Pero necesitas darle algo que no se compra ni se negocia: tiempo. Y eso es lo más difícil, porque vivimos en una era que glorifica el resultado, no el proceso. Queremos verlo, tocarlo, mostrarlo. Queremos que el mundo sepa que estamos luchando, pero la transformación personal no ocurre en un escenario. Ocurre en silencio, en privado, cuando eliges hacer lo correcto en vez de lo fácil. Porque el acumulado funciona así: hoy no ves nada, mañana tampoco, la próxima semana apenas percibes una diferencia, y poco a poco empiezas a creer que fracasarás. Pero mientras tú peleas con tus dudas, el tiempo está trabajando a tu favor. Está multiplicando los pasos pequeños que tomas todos los días. Está juntando cada gota de disciplina, cada vez que dijiste una vez más, cada día que avanzaste cuando todo dentro de ti quería rendirse. Y llega un día, no sabes exactamente cuándo ni por qué, en el que despiertas diferente. Ya no te reconoces como esa persona que solía posponer todo, huir del esfuerzo, pensar en pequeño. Te das cuenta de que tu identidad cambió antes que tus resultados. Porque la parte más difícil de progresar nunca fue obtener el objetivo, sino convertirte en alguien que no abandona. Ese día miras hacia atrás y entiendes algo que tus versiones pasadas no podían comprender. No fue un gran salto lo que te cambió, fueron miles de pasos pequeños que tuviste la valentía de sostener. El mundo sigue buscando milagros, atajos y fórmulas rápidas, pero tú ya entendiste el verdadero secreto. El tiempo nunca fue tu enemigo, solo necesitabas darle constancia para convertirlo en tu aliado. Y lo más poderoso es esto: cuando sostienes tu 1% cada día, sin importar lo lento que parezca, la vida deja de ser una lucha contra la corriente y se convierte en un movimiento inevitable hacia adelante. No eres la misma persona, no vuelves a pensar igual, te acostumbras al progreso, te acostumbras a confiar en ti. Ese es el verdadero efecto acumulado. No es que de repente tengas éxito, es que un día, al mirarte al espejo, te das cuenta de que ya eres el tipo de persona que inevitablemente lo alcanzará. Y ese es el despertar que cambia todo. Cada día te levantas siendo tú, pero también siendo alguien distinto al día anterior. Y aunque no lo notes, cada pequeña decisión que tomas está moldeando silenciosamente la historia que estás viviendo. No hay un escultor externo trabajando en ti. No hay un destino escribiendo tu identidad. Son tus hábitos. Son los momentos en los que nadie te ve. Los instantes en los que podrías rendirte, pero decides no hacerlo, o decides hacerlo. Y esa diferencia cambia todo. La identidad no aparece cuando logras algo grande. No nace en el día de la victoria, ni en una medalla, ni en un reconocimiento. La identidad nace en la repetición, en lo que eliges hacer hoy, mañana y pasado mañana. Porque puedes tener sueños enormes, puedes tener una visión que te inspire, pero si tus acciones no acompañan esa visión, estás construyendo un personaje distinto al que dices querer ser. No hay identidad más dolorosa que la de alguien que sabe que está traicionando su propio potencial. Y lo más difícil de aceptar es esto: tu identidad no se define por lo que deseas, se define por lo que haces consistentemente. Quieres ser disciplinado, pero si cada día eliges la comodidad, estás construyendo la identidad de alguien que evita el esfuerzo. Quieres ser fuerte, pero si cada día alimentas las mismas excusas, estás moldeando la identidad de alguien que se rinde. Y este dolor no viene del fracaso, viene de saber que estás participando en tu propia caída. Pero aquí está la verdad que pocos quieren enfrentar: también eres capaz de construir una identidad distinta. Tú decides. Con cada repetición, con cada hábito, con cada elección, incluso la más pequeña, estás enviándole un mensaje al mundo y a ti mismo. Estás diciéndote: esto es lo que soy. Si cada mañana te levantas y entrenas aunque estés cansado, estás diciendo: soy alguien que cumple. Si cada día estudias lo que te transforma aunque nadie te aplauda, estás diciendo: soy alguien que invierte en sí mismo. Si eliges disciplina aunque sea incómoda, estás diciendo: soy alguien que se respeta. No se trata de ser perfecto, no se trata de nunca fallar, se trata de volver, se trata de elegir de nuevo. El poder no está en un gran acto heroico, está en la acumulación de actos pequeños que parecen insignificantes, pero que suman hasta convertirse en fuerza.
Un hábito no cambia tu vida de inmediato, pero cambia quién estás siendo, y esa identidad nueva es la que cambia tu vida. Y quizá hoy no veas resultados, quizá todavía no sientes la transformación, tal vez sigues luchando contra la voz que te dice que es inútil, que no valdrá la pena, que no estás hecho para esto. Pero escucha esto profundamente. Cada repetición está escribiendo tu identidad. Cada día que eliges crecimiento sobre comodidad le está diciendo a tu futuro, espérame, estoy en camino. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y verás que ya no eres la misma persona, que la disciplina ya no es una pelea, sino parte de ti, que la constancia ya no es un esfuerzo, sino tu lenguaje natural, que ya no necesitas motivación para moverte, porque tu identidad, la que construiste día tras día, te impulsa sin pedir permiso. Ahí es cuando lo entiendes. No cambiaste tu vida de repente, cambiaste tu vida porque cambiaste quién eres. Y lo hiciste con cada elección que parecía insignificante, con cada hábito que elegiste sostener, con cada día que decidiste ser fiel a la persona que sabías que podías ser. Porque al final, tu identidad no es un descubrimiento, es una creación y la estás construyendo ahora mismo, con lo que haces hoy, con lo que harás mañana, con lo que estás dispuesto a repetir, hasta que sea imposible reconocerte como la persona que un día dudó de sí misma. Los cambios grandes suenan atractivos. Quieres levantarte mañana y ser otra persona. Quieres que la vida cambie por completo, que la disciplina aparezca de repente, que el dolor desaparezca, que la motivación te dure para siempre. Y cuando no pasa así, cuando no ves un giro dramático, sientes que fracasaste. Y vuelves a empezar, y vuelves a rendirte, y vuelves a prometer que, esta vez sí, ese ciclo te está rompiendo desde adentro, y tú lo sabes. Porque no es que no tengas fuerza, no es que no quieras mejorar, es esa mentalidad de todo o nada la que te está atrapando. Esa voz que te dice que si no puedes hacerlo perfecto, no vale la pena hacerlo. Esa voz que te exige un cambio gigantesco, o mejor no cambies nada. Esa voz que convierte cualquier pequeño tropiezo en una excusa para destruirlo todo. Y al final, terminas castigándote más por lo que no logras que celebrándote por lo que sí avanzas. Pero escúchame, nadie se transforma de un salto. Nadie se convierte en su mejor versión de un día al otro. La grandeza no nace del extremo, nace del pequeño avance repetido, incluso cuando no te sientes preparado, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando nadie lo aplaude. El 1%, ese pequeño paso, esa minúscula decisión que casi nadie nota. Ahí está el poder que has ignorado toda tu vida. No necesitas ir a la guerra contigo para cambiar, no necesitas ser perfecto, solo necesitas moverte un poco, hoy, solo un poco. Si estás cansado, hazlo cansado. Si estás desmotivado, hazlo desmotivado. Si estás roto, hazlo roto, porque avanzar un poco sigue siendo avanzar. Y la parte que más duele es que ya has tenido progreso antes, solo que lo desechaste porque no era suficiente. Nunca te diste la oportunidad de ver lo lejos que podrías llegar si te permitieras continuar, aunque fuera lentamente. Míralo así. No estás fallando cuando avanzas poco, fallas cuando te detienes esperando un avance enorme. La vida no responde a los extremos, responde a la constancia, responde a las pequeñas decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Responde a ese momento en el que podrías rendirte, pero eliges no hacerlo, aunque sea solo por hoy. Y sé que parte de ti está cansada de empezar de nuevo. Pero tal vez no necesitas empezar de nuevo. Tal vez solo necesitas continuar a tu ritmo, continuar con fallas, con dudas, con días malos, continuar con ese 1% que parece ridículo, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no estás donde estabas. Te das cuenta de que cambiaste sin tener que destruirte, sin exigirte lo imposible, sin odiarte para crecer. Ese es el fin del ciclo del todo o nada. Cuando comprendes que tu valor no se mide en lo rápido que cambias, sino en lo dispuesto que estás a seguir, incluso cuando la transformación parece invisible, lo pequeño se vuelve grande, lo lento se vuelve poderoso, lo constante se vuelve inevitable. Tal vez hoy no seas la persona que quieres ser, pero si avanzas un poco, aunque sea un poco, ya no eres la persona que fuiste ayer, y eso, aunque nadie lo vea, ya es una victoria real. Hay días en los que te despiertas y sientes que todo sigue igual, como si cada esfuerzo que haces se perdiera en el aire, como si nada respondiera. Y aunque te digan que estás progresando, no lo sientes, no lo ves. Y eso duele más de lo que la gente admite. Porque no es el cansancio del cuerpo lo que más pesa, es la guerra silenciosa dentro de ti, la pregunta que vuelve una y otra vez.
¿De verdad vale la pena seguir si no cambia nada? Tú conoces ese sentimiento, has dado más de lo que recibes, has sido constante, y aún así, nada se mueve. Con cada día que pasa, una parte de ti empieza a sospechar que el crecimiento es una mentira, que tal vez no estás hecho para lograrlo, que tal vez los demás avanzan porque tienen algo que tú no tienes. Y ahí es cuando la mente empieza a hablarte en su tono más frío. ¿Para qué levantarte hoy, si será igual que ayer? ¿Para qué intentarlo otra vez si no ves resultados? Esa voz no te grita, te susurra, y por eso es tan peligrosa. Porque sabe exactamente dónde tocar para que renuncies. Sabe usar tu cansancio, tus dudas, tus recuerdos de fracaso, y tú, agotado, empiezas a creerle. Empiezas a pensar que no avanzar significa no crecer. Empiezas a confundirte. Empiezas a pensar que estancado y fracasado son la misma cosa. Pero escucha, justo ahí, en ese escenario donde nada cambia, es donde realmente se define tu crecimiento. Ahí, en la parte más silenciosa del proceso, cuando no hay aplausos, ni señales, ni victorias visibles. Es fácil avanzar cuando el mundo te confirma que lo estás haciendo bien, pero avanzar cuando nadie lo nota, inclusive tú, eso es otra cosa. Eso requiere una fuerza que pocos conocen. Y sin embargo, esa fuerza está dentro de ti, aunque hoy no la sientas. Tú has seguido incluso cuando era difícil. Has aguantado días donde todo parecía inútil. Has dado pasos que nadie celebró. Y tal vez hoy pienses que eso no importa, que no cambia nada. Pero sí cambia, porque cada vez que actúas sin sentir resultados, tu carácter se endurece, tu disciplina se convierte en parte de ti. Tu visión deja de depender de la emoción del momento y empieza a nacer de tu identidad. Hay alguien que tú solías ser, alguien que habría renunciado hace tiempo, pero ya no eres esa persona. Si lo fueras, hoy no estarías aquí, todavía intentando, todavía luchando contra la mente que quiere hacerte parar. Tal vez no lo notes, pero tu resistencia ya es una forma de progreso. Nadie te enseña esto cuando empiezas. El crecimiento no siempre se ve. A veces solo se sostiene. A veces el 1% que ganas hoy no se siente como éxito, pero construye un futuro completamente diferente. Ese pequeño avance, repetido en silencio, sin aplausos, sin emoción, es la base de las personas que un día cambian su vida. Y un día no porque lo esperes, sino porque lo has construido, mirarás atrás y te sorprenderá el contraste. Verás que no estabas estancado, estabas en proceso. Verás que cada día, sin respuesta, estaba fortaleciendo tu capacidad de permanecer. Y entenderás que levantarte incluso cuando no ves progreso fue el entrenamiento más valioso de tu vida. Ese es el músculo del crecimiento. Levantarte cuando no quieres, avanzar cuando no se siente justo, apostar por ti incluso cuando todo parece igual. Así que si hoy no sientes nada, si hoy parece que no cambió nada, levántate igual, no porque tengas la motivación, sino porque ya eres la clase de persona que continúa. Y cuando el resultado finalmente llegue, no será una sorpresa. Será la consecuencia inevitable de alguien que no se detuvo cuando era más fácil detenerse. Tu progreso tal vez no haga ruido hoy, pero tú sí. Y eso, aunque ahora no lo veas, ya está transformándolo todo. Desde hace tiempo llevas luchando en silencio. Y aunque nadie lo diga, tú sabes cuánto ha pesado ese silencio. Los días en los que te levantaste sin fuerza, pero aún así seguiste. Las noches en las que te preguntaste si todo esto tenía sentido, si realmente serviría para algo. Mientras el mundo seguía su ritmo, tú estabas allí, construyendo algo que nadie más podía ver. Y hubo momentos en los que dudaste de ti mismo más de lo que jamás imaginaste. No porque fueras débil, sino porque estabas intentando crear una vida que nunca habías tenido antes. Has cargado con la frustración de avanzar sin pruebas, de dar sin recibir, de creer sin evidencia. Y lo más duro no fue el cansancio físico, fue la sensación de estar invirtiendo el alma entera sin saber si volvería multiplicada o rota. A veces miraste tu reflejo y pensaste, ¿y si no estoy hecho para esto? ¿Y si todo este esfuerzo solo me está desgastando? Pero aún con ese miedo corriéndote por dentro, no soltaste, no te retiraste, no te rendiste. Porque había algo en ti, por pequeño que fuera, que decía, sigue un día más. Y entonces ocurre algo, no de golpe, no como un milagro, sino como un susurro que empieza a hacerse más fuerte, un resultado, una señal, una primera evidencia de que este camino que parecía vacío estaba respondiendo. Tal vez fue una oportunidad, tal vez un cambio en tu entorno,
Tal vez alguien que por primera vez vio lo que estabas construyendo. Puede parecer pequeño desde afuera, pero tú sabes lo que significa. Porque no es el resultado en sí lo que importa, es lo que confirma. Que no estabas loco, que no estabas perdiendo el tiempo, que tu esfuerzo silencioso estaba sembrando vida. Ese momento en que todo empieza a hacer sentido no es solo un logro, es una transición interna. Es cuando dejas de empujar el mundo para empezar a avanzar con él. Cuando entiendes que la constancia no fue un castigo, sino el puente que te trajo hasta aquí. Y empiezas a mirar atrás, no con tristeza, sino con una gratitud dura, real, esa que solo nace después de haber sangrado por algo. Descubres que cada día que aguantaste, cada caída que te obligó a levantarte, estaba construyendo algo dentro de ti que nunca se habría creado de otra forma. Y lo mejor de todo, no es la recompensa, es la certeza. La certeza de que valió la pena insistir cuando nadie entendía, de que valió la pena creer cuando nada lo garantizaba. Ese es el verdadero inicio, no el final. Porque cuando por fin ves que el trabajo invisible se vuelve tangible, ya no te reconoces como la persona que empezó. Ahora sabes lo que eres capaz de sostener, lo que eres capaz de soportar y lo que eres capaz de crear. Ese es el momento en que todo empieza a hacer sentido, no porque el camino se haya vuelto fácil, sino porque tú te volviste alguien que ya no necesita que lo sea.